Bien, habíamos dicho que la mejor manera de comenzar un análisis de un texto es analizar tomando como punto de partida inmediato el mismo texto que se halla frente a nosotros y las estructuras internas del mismo. Eso es lo que habíamos dicho. Por otro lado, en el análisis sincrónico, también dijimos, ¿verdad? En la parte anterior, en la primera parte, que en el análisis sincrónico el texto se analiza como una magnitud coherente y estructurada que se haya integrada en un proceso de mayor comunicación. Ahora, en, en el libro de textos hay una referencia a dos modelos en los que se puede comprender un texto. Entonces, vamos a ir al libro de texto, en la página 93, que es donde está este modelo, para poderlo también estudiar. La página 93. 93. Sí, la figura 9. Sí, correcto. Bien, lo que dice aquí es lo siguiente. El análisis sincrónico, no, aquí, con este modelo de texto, viene dado también un modelo de comprensión, figura 9. El sentido del texto no se encierra detrás del texto, sino que se encierra en las relaciones interiores y exteriores al texto de los elementos del texto. Entonces, básicamente es lo que está ilustrando con esta figura 9, que el sentido del texto no se encierra en lo que está detrás del texto. Vamos a ver, Karen, no sé si te acuerdas, ¿cómo se llama entonces el estudio de lo que está detrás del texto? Es el diacrónico. Diacrónico, correcto. Excelente. Entonces dice el doctor Egger que el sentido del texto no se encierra en lo que está detrás del texto, sino que se encierra en las relaciones interiores y exteriores al texto de los elementos del texto. Entonces, al ver la diapositiva en el segundo modelo, aquí está. En el modelo número 2 dice que el sentido está dentro de las estructuras del texto. Ahora, este gráfico, ¿verdad? Representa los diferentes elementos de los que está estructurado un texto. A, B, C, D, E, F. Son los elementos del texto. Pueden ser frases, palabras, oraciones que están dentro del texto. Y a esto, ¿cómo se le llama entonces? Que es lo que estamos estudiando en esta clase, a este análisis. Si este es el diacrónico, cuando, cuando vemos lo que hay detrás del texto, es decir, su historia, su origen, su génesis, pero cuando vemos el texto en sí y la forma en que las diferentes partes del texto están relacionadas y estructuradas, a este análisis, ¿cómo se le llama? Que sería la contraparte del análisis diacrónico, El sincrónico, licenciado. el estudio sincrónico, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ir ya ahondando en esta parte. Bueno, pero repasemos esta parte también, ¿verdad? Dentro del análisis sincrónico, que es parte del método histórico crítico, vemos estas cuatro etapas. Y esto es lo que ustedes van a aprender, ¿verdad? Seguramente después del examen, después de la evaluación, vamos a hacer ya las prácticas de esto. Un análisis lingüístico sintáctico, el análisis semántico, el análisis pragmático y el análisis de tipo textual. Dijimos también que para comprender un enunciado,
La comprensión de enunciado abarca el contenido del enunciado, pero también el análisis lingüístico del enunciado. ¿Y en qué consiste el análisis lingüístico? Pregunta de examen. Consiste en investigar la forma lingüística del texto. Consiste, en segundo lugar, en investigar las relaciones entre los recursos lingüísticos del texto. Y en tercer lugar, investigar las reglas que rigen lingüísticamente al texto. Ahora, agreguemos esta otra idea. En el análisis lingüístico sintáctico de un texto, cuando se analiza lingüísticamente un pasaje del Nuevo Testamento, estamos hablando de tres cosas, ¿verdad? La forma, las relaciones y las reglas. En la forma, vamos a ver, cuando ya regresemos después de el examen, vamos a ver cómo es que aquí le llaman los interlocutores, pero podríamos decir también los escritores, los autores, demuestran cierta predilección por ciertas palabras. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más adelantito. Pero también en el análisis lingüístico vamos a ver que las relaciones entre los recursos lingüísticos empleados en el texto y las reglas lingüísticas también están dentro del texto. Esto es lo que tenemos en la página 96. Bien, vamos a ir avanzando. Cuando hablamos de la forma, nos estamos refiriendo a la forma lingüística. Y cuando hablamos de las relaciones, nos referimos a las relaciones entre los recursos lingüísticos empleados en el texto. Y cuando hablamos de las reglas, nos referimos a las reglas según las cuales se formula lingüísticamente lo que pertenece al contenido del texto. Bien, no vamos a desarrollar todo el contenido de la lección 8 en esta ocasión porque vamos a dejar de lado algunos elementos prácticos que son los ejercicios, para que cuando vengamos después del examen podamos ir ya a la escritura y hacer ciertos análisis sincrónicos. La lección se estructura de esta manera. La lectura bajo el aspecto sincrónico. Desde la página 96 hasta la página 113 abarca estos temas. El análisis lingüístico sintáctico. Siempre quiero ir corroborando y verificando con el libro, así que lo vamos a verificar en este momento. El análisis lingüístico sintáctico es esta página, página 96. Aquí estamos ahorita. Análisis lingüístico sintáctico. Vamos a ver que está estructurada esta clase de la siguiente manera. Punto número 1, características lingüístico-sintácticos de los textos. Lo vamos a verificar aquí en la presentación. Aquí está. Punto número 1, características lingüístico-sintácticos de los textos. Si vemos también el libro, vamos a ver que el segundo tema que vamos a ver en esta lección, obviamente no la vamos a poder cubrir toda esta mañana, pero el segundo tema tiene que ver con la realización del análisis lingüístico sintáctico, que está aquí también graficado en este. Segundo punto es la realización del análisis. Y el tercero son los ejemplos, tal como aparece en el libro de texto. El tercer tema serían los ejemplos que están aquí, el número 3. Entonces, basado en este orden, así está estructurada la clase y así lo vamos a ir estudiando también. Y vamos a analizar el primer tema, que sería este, características lingüístico-sintácticos de los textos. Este tema se subdivide en varios subtemas. Uno de ellos es el léxico. Quiero verlo en el diagrama.
Entonces ya vimos que la lección está estructurada de esta manera, con tres subtemas: características, realización del análisis y ejemplos de análisis. Ahora, el primer punto, que es características lingüístico-sintácticas de los textos, este se subdivide en dos, cuatro, cinco apartados. Si queremos analizar las características lingüístico-sintácticos de un texto, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver cinco aspectos. En primer lugar, el léxico, página 97. Me voy a trasladar al libro, a la página 97. ¿Qué es el léxico? Cuando usamos esta palabra, nos referimos a los vocabularios, ¿verdad? Que utiliza una persona, un autor, un escrito. Veamos qué explica el doctor Eger acerca de esto. La índole de un texto, o sea, como quien dice, la naturaleza de un texto o el tipo de un texto, depende, entre otras cosas, del léxico de que dispone un autor. Por ejemplo, un texto no utiliza nunca el léxico entero de una lengua, sino únicamente una selección. Esa selección caracteriza al texto. La extensión del léxico puede ser distinta. Así, por ejemplo, vamos a ir al gráfico. Vamos a ver si en el gráfico lo tenemos ya eso. Aquí está, lo que acabamos de decir. La índole lingüística sintáctica de un texto se caracteriza por un léxico de signos lingüísticos, o sea, de palabras, conjunto de palabras y frases, y una gramática que rige el enlace entre los elementos. Bien, la índole lingüística sintáctica de un texto se refleja en estos elementos: el léxico, la gramática, los enlaces de palabras y frases, los estilos de expresiones lingüísticas y las estructuras en que se encuentran dispuestas los elementos dentro de un texto. Vamos a ir viendo ya esta parte. Veamos al libro otra vez. Y aquí da un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo es en las palabras que Juan emplea. La extensión del léxico puede ser distinta. Así, por ejemplo, Juan emplea solo 1000 palabras diferentes. Entonces, vamos a ver aquí. Bien, vamos a pasarnos ahora aquí a la diapositiva. La índole de un texto depende de su léxico, es decir, de la selección del léxico de que dispone un autor, de la extensión de ese léxico, es decir, un texto nunca utiliza el 100% de una lengua, usa ciertas palabras seleccionadas. Esas palabras seleccionadas caracterizan al texto. También la índole de un texto depende de la atención que se le dedica un autor en un escrito. Y también la índole de un texto depende de la visión, es decir, la visión global del léxico de un texto, incluso de un segmento de texto, que ofrece una primera perspectiva de los acentos teológicos del texto. Y aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo es de la palabra evangelios. Vamos a ver.
Y esto está relacionado también con lo que vimos en el libro, en el ejemplo que vimos en el libro. Dice aquí, en palabras importantes del Nuevo Testamento, llama la atención el empleo característico que se hace de ellas en los diversos escritos. Y aquí está, ¿verdad? La palabra evangelio. Entonces, me gusta más verlo en la gráfica para que quede más claro. Evangelium, en los evangelios, esta palabra, el empleo de esta palabra, aparece 12 veces. Entonces, aquí podemos ir viendo también, ¿verdad?, la dimensión del uso de una palabra, hablando del análisis lingüístico, sintáctico. En el libro de los Hechos, curiosamente, solo aparece 2 veces esta palabra, evangelio, 2 veces. Y en las cartas de Pablo aparecen 47 veces la palabra evangelio. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? Que este, el uso de una palabra en un escrito determina, como ya lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, indica que ese autor o ese escritor, ¿verdad? Escogió las palabras y las dispuso en ese escrito. También indica que las palabras que seleccionó y que utiliza en ese texto van a caracterizar al texto. Por ejemplo, en las cartas de Pablo, si aparece, como ya dijimos, ¿verdad? 47 veces la palabra evangelion, quiere decir que su característica de los escritos o de un escrito del apóstol Pablo tiene que ver mucho con el contenido del evangelio. Por otro lado, la atención que se le dedica un autor en un escrito a una de esas palabras o de ese léxico también determina el tipo de literatura ante el que estamos. Y la visión global de un texto, también de un segmento de texto, ofrece una primera perspectiva del acento teológico de ese texto. Voy a regresar al libro y vamos a ir también ya concluyendo esta parte, ¿verdad? Que en la próxima clase vamos a abordar las partes y las formas de un discurso, es decir, ya la gramática, pero por hoy nos quedamos en esto, en el léxico, que es parte de las características lingüísticos sintácticos de un texto. Así es que vamos a dejar en la mente lo siguiente, que el análisis lingüístico sintáctico de un texto abarca el léxico, la gramática, los enlaces, los estilos y la estructura de ese texto. Entonces, al venir después de la evaluación del próximo sábado, vamos a hacer un análisis de un pasaje con los ejemplos que el mismo doctor Eger nos va dando. Entonces, que nos sirva esta introducción, digamos, ¿verdad?, de la lectura del aspecto sincrónico para tener como ya una idea de por dónde anda, ¿verdad? No es lo mismo el análisis diacrónico, que tiene que ver con la historia detrás del texto, el origen del texto, que el análisis de un aspecto sincrónico de un texto que ya tiene que ver con características lingüísticas, ¿verdad? Análisis lingüístico y todo lo que hemos visto en esta ocasión. Las formas, las relaciones, las reglas, ¿verdad? Y todo esto. El análisis lingüístico sintáctico, el análisis semántico, el análisis pragmático y el análisis de tipo de texto. Cuando ya veamos los ejemplos,
en un texto, como lo hemos hecho en las clases anteriores, esto se va a comprender mucho mejor. Así que vamos a dejar hasta aquí, Karen, porque ya se nos va a vencer también el tiempo, pero al regresar después del examen, vamos a poner en práctica lo que hemos visto en esta lección. Perfecto, licenciado. Para el examen, entonces, vamos a incluir contenido hasta el 8, ¿verdad? O vamos a incluir Hasta la parte que para hoy hemos, prepararnos. sí, hasta la parte que hoy hemos visto, ¿verdad? No más. Perfecto. Sí, es bastante. Sí, Sí, porque hay usted dijo que bastante nos tenemos que material, preparar. sí, Es sí, hay bastante. bastante material, pero lo vamos a tratar como de hacerlo que sea manejable, ¿verdad? Yo les Perfecto. Muchísimas gracias. voy a tratar de enviarles algunos temas puntuales para que ustedes sepan de qué trataría. Va, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Vaya, pues bendiciones.